Con las funciones callback podemos solucionar este problema, es decir, usando funciones callback podremos asegurarnos de que las funciones se van a ejecutar en el orden correcto. Si vamos a ver el ejemplo 3, vamos a la consola. Bueno, vemos ya que en la consola aparecen las instrucciones que se han ejecutado en el orden adecuado. Primero se consigue la ternera del usuario que hemos indicado, se hacen los filetes, se cocina, se sirve y por último la ternera está servida en la mesa. Si vamos a ver el código, bueno, pues vemos que cada función se ha modificado para que como parámetro acepte una función callback, que esta función lo que va a hacer es, en realidad va a ser la siguiente función que se tendrá que ejecutar una vez se ha terminado la función actual, ¿de acuerdo? Cada una de las funciones acepta una función callback, que es en realidad la siguiente función que se tiene que ejecutar después de la que se está ejecutando en ese instante. Para invocar o llamar a las funciones, bueno, pues podemos hacerlo, digamos, utilizando esta sintaxis de aquí o utilizando esta sintaxis de aquí. Las dos son equivalentes. En la primera utilizamos funciones anónimas para poder pasar los parámetros que necesitemos. En la segunda, para intentar simplificar la sintaxis y que sea el código lo más sencillo posible, en vez de la sintaxis tradicional con la palabra función, utilizamos funciones flecha. Pero en realidad esto y esto es exactamente lo mismo. Bueno, en cada función va a tener, en este caso, dos parámetros. Si nos fijamos en cómo están definidas las funciones, cada función tiene un primer parámetro y un segundo. El segundo parámetro siempre va a ser la función de callback, indicando la siguiente función a realizar. Y el primer parámetro pues va a ser, digamos, el resultado de la función anterior. Cada función recibe el resultado de la anterior y luego hace su función y llama a la siguiente. Vale, pues entonces empezamos con la función obtener la ternera, le pasamos como parámetro el usuario al que le queremos comprar la ternera y luego como segundo parámetro tenemos que indicar la función que se tiene que ejecutar una vez se haya terminado la función comprar la ternera. Como veis, está aquí al final de la ejecución. ¿Vale? Esta función callback, esta función que vamos a pasar como parámetro, la vamos a llamar desde comprar ternera pasándole este parámetro, es decir, el resultado de ejecutar comprar ternera. Si nos vamos a la invocación, vemos que primero hacemos comprar ternera y en el segundo parámetro, pues lo primero que le pasamos a la función sliceBeef va a ser el resultado de la función getBeef, que lo indicamos aquí. Aquí se recibiría ese parámetro con el que getBeef está llamando a sliceBeef. ¿Por qué digo que getBeef está llamando a sliceBeef? Porque sliceBeef es en realidad lo que se le va a pasar como parámetro en la callback. Por lo tanto, desde getBeef se llamará en este punto a la función sliceBeef que se está pasando aquí como parámetro. A su vez, sliceBeef va a recibir como parámetro el que se le pasa desde getBeef y a su vez llamará a la función cookBeef, cocinar la ternera, pasándole como parámetro el resultado de su propia ejecución. cookBeef recibirá ese parámetro desde sliceBeef y a su vez, cuando termine, pasará
como parámetro de la siguiente función su resultado. Y esa función a la que llamará será servir, servir la ternera, que a su vez pues utilizará el parámetro que recibe de cookWith. Y por último llamará a la última función, que es mostrar el mensaje de finalización del programa, pasándole el resultado de su propia ejecución. Como veis, esto resulta bastante complicado de explicar. Pues imagínate, pues para mantener el código y depurar errores, en fin. Cuando tenemos una anidación de funciones de este tipo, pues resulta bastante complicado de mantener y de trabajar con esto. Esto es lo que se conoce como callback hell o pirámide mortal o como queréis llamarlo, ¿vale? Hay varios nombres para este tipo de problema que se nos presenta. Más adelante veremos pues que con el uso de promesas se simplifica bastante lo que es el problema este de callback. Todo esto viene porque el problema que tenemos con las funciones asíncronas es que no podemos volver valores de la forma habitual. Es decir, cuando invocamos una función, cuando la llamamos, no podemos guardar el resultado en una variable directamente, porque en el momento de llamar la función aún no tenemos el resultado de esa función. No sabemos cuándo va a estar el resultado disponible. Por eso digo que no podemos devolver valores de la forma habitual. Cuando se invoca una función asíncrona, no se sabe cuándo terminará. Si escribimos el código para que devuelva un valor y pretendemos utilizar el valor devuelto en unas cuantas instrucciones más adelante, descubriremos que en realidad no se ha devuelto ningún valor, ya que la función no ha terminado. La clave de usar funciones callback está en que la callback se pasa como parámetro a la función asíncrona, para que así la función asíncrona pueda ejecutar la callback una vez que haya concluido su tarea. Esto lo podemos ver claramente en el ejemplo 3. En cualquiera de las funciones que tenemos aquí definidas, la callback es el segundo parámetro de la función. Cada una de estas funciones es asíncrona, ¿vale? La función asíncrona recibe una callback a la que se llamará desde dentro de esta función cuando haya terminado la ejecución de la propia función, ¿vale? Es la función asíncrona la que se tiene que encargar de llamar, de invocar, de llamar de vuelta, de hacer un callback a la función que le pasamos como parámetro para que se ejecute a continuación. Vale, y con esto terminamos el callback hell.